Almost every night when that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a... Buenos días, profesora y compañeros. Yo soy García Morates Christopher y vamos a empezar esta exposición. ¿Qué es un sólido, líquido y un gas? En toda la materia existente, el universo conocido se presenta en un estado físico determinado, dependiendo de sus condiciones internas de la energía, lo cual determina el grado de cohesión de sus partículas y las condiciones de temperatura y presión del medio que la rodea. A estos distintos estados físicos se les conoce científicamente como estados de agregación de la materia y se conocen tres principales estados, que sería el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. También son conocidos como sólidos, líquidos y gaseosos. También existen otros estados, como sería el plasma y más. Pero esta vez vamos a explicar estos tres primeros. Bueno, yo lo voy a hacer. A nuestro alrededor de toda la materia presenta espontáneamente alguno de estos tres estados físicos principales, pero a través de la alteración de sus propiedades físicas como la temperatura, la presión, es posible llevarla a un estado a otro, siempre a través de la adición y sustracción de la energía de sus partículas. A dicho procedimiento se le conoce como proceso de cambio de fase o cambio de estado de agregación. Por otro lado, el estado de la materia presenta sus propias características y propiedades físicas, dependiendo de la naturaleza de la sustancia que compone a la materia en estudio. Sin embargo, nunca debemos confundir el estado físico de la materia con su composición química. El agua, H2O, conserva su forma química aunque esté en forma líquida, sólida o gaseosa. Sólidos. Los sólidos son fácilmente reconocibles porque son componentes activamente al cambio de la forma y del volumen, dado que sus partículas se encuentran muy juntas, muy ordenadas y se presentan una enorme cohesión que les permite muy poca movilidad. Por eso no podemos deformar fácilmente la mayoría de los sólidos. Los sólidos tienden siempre a conservar su estructura bien definida e invariable. Algunas de sus características son: presentan una forma concreta con límites bien definidos y tienden a conservarla. Presentan una alta densidad y un volumen propio. Pueden flotar o sumergirse al ser arrojados a un líquido. Son más o menos flexibles o rígidos, o se admiten o no cierto margen de deformación antes de romperse. Son ductibles, maleables o frágiles, dependiendo si pueden moldearse en hilos, planchas o si tienden a romperse ante la fuerza continua. Son incompresibles, resistentes a la fragmentación y no fluyen. Los sólidos surgen como consecuencia de procesos de solidificación o congelamiento de líquidos, o depósito o sublimación inversa de gases. Además pueden fundirse en líquidos o sublimarse en gases a través de la inyección de energía y condiciones de presión adecuadas. Líquidos. Los líquidos pueden entenderse como un estado intermedio entre la rigidez de los sólidos y la volatilidad de los gases. Su principal rasgo es la capacidad de fluir y el hecho de no tener una forma propia, sino de adquirir la forma del recipiente que los contenga. Esto se debe a que sus átomos presentan una cohesión mucho menor a la de los sólidos, sin tener del todo una unión entre ellos.
Sus principales características son: presentan fluidez, o sea que pueden desplazarse sobre una superficie inclinada. No presentan forma fija ni memoria de estructura, pero sí un volumen propio y constante, por lo tanto son muy poco comprensibles. Tienen tensión superficial, que es la resistencia a la penetración, y la capilaridad. Generalmente se dilatan ante el calor y se contraen ante el frío, excepto el agua. Presentan viscosidad, o sea, cierto grado de adhesión ante sus partículas y resistencia al movimiento. Se puede decir que los líquidos surgen como la consecuencia de la fusión y el derretimiento de un sólido, o la condensación y licuefacción con presión extrema de un gas. Por el contrario, para llevarlos a este estado sólido se necesita congelarlos o solidificarlos en algún modo, y para volverlos gas basta con someterlos a la evaporización. Los gases. Por último, los gases presentan el estado más volátil de la materia, en las cuales las partículas están separadas y dispersas, que en los dos otros estados se mueven con mucha más velocidad. La atracción entre ellas es tan baja que los gases tienden a expandirse hasta llenar los espacios que los contienen, y el espacio entre sus partículas es tal que pueden ser comprimidos enormemente. Algunas de sus características son: tienen muy poca densidad, que permite mucha comprensión. No tienen una forma fija ni volumen propio. Las fuerzas gravitacionales prácticamente no afectan a sus partículas, que se mueven con inmensa libertad. Su densidad experimenta importantes cambios con la temperatura y la presión, y son capaces de fluir al igual que todos los líquidos. Los gases son el producto de los distintos procesos de sublimación de los sólidos, o bien la evaporización de los líquidos, y pueden conducirse al estado sólido mediante la deposición y al líquido mediante la condensación o la licuefacción. En la presente lección estudiaremos los conceptos de masa y peso, y estudiaremos las diferencias existentes entre ambos conceptos. Para ello debemos recordar primero que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, en tanto que la masa es una cantidad o porción de materia que posee un cuerpo. Es así como decimos que, por ejemplo, los edificios de las ciudades, la gente, los robots que enviamos al espacio, el agua, las piedras, la arena, los monumentos o estatuas, así como los animales, las frutas, verduras, libros, celulares, los planetas, los soles y todo lo que existe en el universo poseen masa y por tanto están constituidos por materia o una porción de materia. Por tanto, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el universo existente. Ahora bien, la masa es una propiedad general de la materia, es decir, que cualquier cuerpo material, cualquier cuerpo existente que esté constituido por cualquier tipo de sustancia debe tener masa. Y se dice que la masa es una propiedad general de la materia porque no nos va a permitir diferenciar una sustancia de otra, aunque existan objetos o cuerpos que tengan un mismo valor o una misma magnitud de masa. Por ejemplo, si tenemos un ladrillo y un trozo de madera, estos pueden tener la misma masa, aunque sean objetos que estén conformados o constituidos por sustancias distintas. Por tanto, como este ladrillo y este bloque de madera presentan la misma masa, esta propiedad no nos va a permitir diferenciarlos debido a que presentan una naturaleza diferente. Sin embargo, si tenemos objetos que están constituidos o conformados por un mismo tipo de sustancia, solo en este caso la diferencia en sus tamaños sí nos puede permitir de forma cualitativa qué objetos o qué cuerpos presentan la misma masa. Por ejemplo, si estudiamos a un grupo de elefantes, están constituidos por sustancias idénticas, por tanto la diferencia en sus tamaños sí nos puede permitir definir cuáles de estos tienen más masa que otros. En este caso entonces, los elefantes más grandes tienen más masa que los elefantes pequeños. Otro ejemplo puede ser el de las matrioscas o muñecas rusas, que están constituidas entonces por el mismo tipo de material y por tanto
La diferencia en sus tamaños nos permite definir que las que tienen mayor tamaño tienen más masa con relación a las que tienen menor tamaño. En química utilizamos, por ejemplo, estas pesas que vienen graduadas con unos valores específicos de masa, desde 1 gramo hasta 50 gramos, como en este caso, que se utilizan para determinar la masa relativa de otros objetos. Vamos a ver entonces por qué masa y peso son diferentes. La masa sabemos que es una porción de materia, en tanto que el peso es una fuerza debida a la atracción de la gravedad. Por ejemplo, la gravedad de nuestro planeta genera una fuerza de atracción en todos los cuerpos, ya que estos poseen masa, y esa fuerza de atracción va dirigida hacia el centro de nuestro planeta. La masa no varía con el cambio de posición horizontal o vertical con relación a la superficie terrestre, es decir, que no importa hacia dónde nos desplacemos, en nuestro planeta nuestra masa siempre será constante. Sin embargo, el peso varía con el cambio de posición vertical, es decir, con la altura, pero no con el cambio de posición horizontal, es decir, a una altura constante con relación a la superficie terrestre. Esto quiere decir que entre más nos alejemos de la superficie terrestre, nuestro peso va a empezar a disminuir. Ahora bien, la masa y el peso se relacionan mediante la siguiente expresión matemática. El peso se define como igual a la masa por la aceleración de la gravedad. En esta expresión, si consideramos las unidades del sistema internacional, específicamente las unidades del sistema MKS, P representa el peso del cuerpo en unidades de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que son también las unidades de Newton para las unidades de fuerza. M es la masa del objeto en kilogramos y G es la aceleración de la gravedad. En este caso, la aceleración de la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Este valor de la aceleración gravitacional varía en cada cuerpo celeste, es decir, es distinto para cada planeta, para las lunas, soles e incluso cometas. Podemos decir entonces que si nos alejamos de la superficie terrestre en forma vertical, nuestro peso se hará menor y la masa permanecerá constante. Es decir, el peso varía en forma inversa con la altura. Por tanto, a mayor altura, menor será nuestro peso. Para ilustrar este concepto, consideremos que nos encontramos en la bahía de Guanabara, que es la entrada al puerto de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Y consideremos que tenemos una imagen de Jesús sobre el agua y una imagen de Jesús a una altura muy elevada con relación a la superficie terrestre. Vamos a indicar que la imagen de Jesús en el agua corresponde al número 1 y la imagen de Jesús en los cielos corresponde al número 2. Sabemos que el peso varía en forma inversamente proporcional con la altura, lo cual se indica mediante esta expresión, que el peso varía en forma inversamente proporcional con la altura, es decir, con 1 sobre la altura. Como la altura en 2 es mayor que la altura en 1, entonces el peso de Jesús en el punto 2 va a ser menor que el peso de Jesús en el punto 1. Ahora bien, pensemos por un momento si puede ser útil para Papá Noel o Santa Claus conocer la diferencia entre masa y peso. En nuestro criterio consideramos que sí, ya que Papá Noel puede recorrer el mundo entregando todos los regalos siempre que pueda viajar a una altura muy elevada, con lo que la masa será igual, elevándose por los cielos, lo mismo que si se encuentra sobre la superficie de la Tierra, pero el peso disminuirá sustancialmente a medida que se eleva por los aires. Ahora bien, para un mismo lugar, es decir, para una misma altura respecto de la superficie terrestre, el peso y la masa varían de forma directamente proporcional. Por ejemplo, consideremos que tenemos un toro adulto y este toro adulto tiene dos pequeños toros. El toro adulto lo identificamos con el número 1 y los dos pequeños toros con los números 2 y 3. Vamos a considerar entonces que los dos pequeños toros tienen la misma masa, es decir, que la masa del toro 2 es igual a la masa del pequeño toro 3. Por tanto, sus pesos van a ser iguales. Ahora bien,
¿Qué sucede si la masa del toro adulto es el doble que cualquiera de las masas de sus dos hijos? Por ejemplo, si la masa del toro adulto es 2 veces la masa del toro número 2, tenemos entonces que como se encuentran a una misma altura respecto de la superficie terrestre, el peso del toro adulto va a ser igual a 2 veces el peso del toro pequeño número 2, porque a una misma altura respecto de la superficie terrestre, la masa y el peso varían en forma directamente proporcional, es decir, el aumento en la masa va a corresponder a un aumento proporcional en el valor del peso. Por tanto, si la masa del toro adulto es 2 veces la masa del toro pequeño, entonces el peso del toro adulto también es el doble del peso del toro pequeño. Y si la masa del toro adulto fuera 4 veces la masa del toro pequeño, igualmente el peso del toro adulto sería igual a 4 veces el peso del toro pequeño. Esto nos lleva a concluir que el peso es un valor relativo que dependerá de la distancia vertical de un cuerpo con relación a la superficie de la Tierra. Consideremos de nuevo el ejemplo del toro adulto con los 2 toros pequeños. Sabemos que la masa de los 2 toros pequeños, el pequeño toro 2 y el pequeño toro 3, presentan la misma masa y por tanto sus pesos son iguales. Ahora bien, podemos hallar una relación para objetos que presentan una distinta masa y que se encuentran sobre la superficie terrestre. Podemos hallar la relación entre los pesos del toro adulto y el peso del toro pequeño 2. Sabemos que el peso del toro adulto, que indicamos con el número 1, es igual a su masa por la gravedad, y el peso del toro pequeño 2 es igual a su masa por la gravedad. Por tanto, podemos dividir la primera ecuación entre la segunda, con lo cual obtenemos que el peso en 1 sobre el peso en 2 es igual a la masa en 1 sobre la masa en 2 por la relación entre la gravedad. Como este valor es el mismo, G dividido G, ya que ambos cuerpos se encuentran sobre la superficie de la Tierra, entonces se van a cancelar, por lo cual tenemos que G dividido G va a ser igual a 1, y obtenemos así la siguiente expresión, que relaciona los pesos de 2 cuerpos diferentes sobre la superficie terrestre que presentan masas diferentes. Con esta expresión entonces podemos determinar los pesos o las masas de 2 cuerpos que se encuentren relacionados, conociendo la relación entre ellos. Consideremos nuestro planeta Tierra y la Luna que gira alrededor de nuestro planeta y ubiquemos a Albert Einstein tanto en la Tierra como en la Luna. Vamos a analizar la diferencia en el peso de Einstein cuando se encuentra sobre la superficie de la Tierra y sobre la superficie de la Luna. Cuando Albert Einstein se encuentre sobre la superficie de la Tierra, indicamos su posición con el número 1, y cuando se encuentre sobre la superficie lunar, indicamos su posición con el número 2. Albert Einstein, tanto en la Tierra como en la Luna, va a presentar la misma masa. Por tanto, la masa en 1 va a ser igual a la masa en 2, porque la masa no varía para un mismo cuerpo. Sin embargo, la gravedad en la Tierra, es decir en 1, es mayor que la gravedad en la Luna, es decir en 2. En la Tierra, la gravedad es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, mientras que en la Luna el valor de la aceleración gravitacional es de 1,6 metros sobre segundos al cuadrado, es decir, cerca de una sexta parte de la aceleración gravitacional de la Tierra. Por tanto, como la gravedad en la Tierra es mayor que la gravedad en la Luna, tenemos entonces que el peso de Albert Einstein en la Tierra es mayor que su peso en la Luna. Y esto nos lleva a una importante pregunta: ¿una persona que adelgaza realmente pierde peso? Pues bien, con estos conocimientos acerca de la diferencia entre masa y peso, podemos decir que cuando una persona adelgaza, realmente pierde masa, pero no pierde peso. Así que si alguien quiere perder peso, pues tendría que vivir en otro planeta si quiere conservar su misma masa. De esta forma concluimos la presente lección sobre la diferencia entre los conceptos de masa y peso. Bueno, ahora yo les hablaré sobre las diferencias de los estados de la materia. La materia se presenta en la naturaleza en diferentes estados de agregación, como lo son sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Este último es conocido también como gas ionizado. En función de la temperatura externa del medio,
la presión externa del medio, la estructura interna de la sustancia, las fuerzas en los enlaces que unen a los átomos de las sustancias y las distancias entre los átomos de la sustancia. Como punto 2, abarcaré las diferencias entre los estados sólido, líquido, gaseoso y plasmático, en el que también voy a incluir los superfluidos, los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Para esto voy a utilizar las características como lo son la forma, el volumen, el flujo, la compresión, las fuerzas de cohesión entre sus partículas, las distancias entre sus partículas y la ordenación de las partículas. En el caso del sólido, tiene una forma determinada, tiene un volumen ya determinado, en el caso del flujo no fluye, en el caso de la compresión es que es incompresible, en el caso de la fuerza de cohesión entre sus partículas es que es muy fuerte, la distancia entre sus partículas son muy pequeña, la ordenación de las partículas sus partículas están ordenadas, a diferencia del caso del líquido, que tiene una forma indeterminada, pero tiene un volumen determinado. En el caso del flujo, en un líquido fluye a menor velocidad que los gases. En el caso de la compresión es muy poco compresible. En la fuerza de cohesión entre sus partículas es fuerte, la distancia entre sus partículas es pequeña, la ordenación de las partículas tiene cierta libertad de movimiento y a comparación en el caso de los gases, que tienen una forma indeterminada, un volumen indeterminado. En el caso del flujo es que fluyen muy rápido, en el caso de la compresión es que es muy compresible. En las fuerzas de cohesión entre sus partículas son muy débiles, las distancias entre sus partículas son muy amplias y la ordenación de sus partículas es desordenada, ya que al tener mucha distancia entre sus partículas esto genera mucha libertad de movimiento, lo que genera un desorden en ellas. Y por último, el plasma. En el caso de su forma es que tiene una forma indeterminada, al igual que su volumen es indeterminado. En el caso del flujo es que fluye muy rápido. En la compresión es que al igual que los gases son muy compresibles. Las fuerzas de cohesión entre sus partículas son muy débiles, que también puede considerarse como iónicas. En el caso de las distancias entre sus partículas son muy amplias y en la ordenación de sus partículas son desordenadas, ya que en el mismo caso que los gases, al ser muy amplia la distancia entre sus partículas, esto genera mucha libertad de movimiento, lo que al mismo tiempo genera un desorden en las partículas. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver las partículas en los diferentes estados de la materia, como lo son el sólido, que son muy unidas, el líquido, que tienen un poco de separación, el gas, que tiene ya una distancia considerable de separación, y el plasma, que al igual que el gas tienen separación, pero se mantienen ahí. Ahora, por ejemplo, el caso de los superfluidos. La superfluidez es una propiedad que caracteriza a aquellos fluidos cuya viscosidad es cero. Se trata de una forma de estado fluido en la que es posible el flujo de la materia sin la más mínima pérdida de energía cinética. Esto da lugar a fenómenos muy interesantes. En diversas investigaciones, la superfluidez se ha observado en los isótopos de helio base 3 y helio base 4 una vez se enfrían a temperaturas cercanas a 0 grados centígrados. Ahora, en el caso de los fluidos newtonianos, es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo o cizalla contra su tasa de deformación es lineal. Fue denominado por Isaac Newton desde que describiera como flujo viscoso. En este tipo de fluido la viscosidad puede considerarse constante en el tiempo y solo depende de la temperatura. El fluido newtoniano carece de propiedades elásticas, es incompresible, isotrópico y irreal. Aunque muchos fluidos reales ofrecen un comportamiento similar al newtoniano, dentro de un rango de gradientes. Cumplen con la ley de Newton de la viscosidad, por lo tanto la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de formación es lineal. Para un fluido newtoniano la viscosidad solo depende de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, disminuye su velocidad. Esto quiere decir que la viscosidad es inversamente proporcional al aumento de la temperatura. La ecuación de Arrhenius predice de manera aproximada su viscosidad. La viscosidad de un fluido newtoniano no depende del tiempo de aplicación del esfuerzo, aunque sí puede depender tanto de la temperatura como de la presión a la que se encuentre. Se dice que un fluido es newtoniano si su viscosidad, que es la medida o capacidad de un fluido para resistir el flujo, solo varía como una respuesta a los cambios de temperatura o presión.
un fluido newtoniano tomará la forma que tenga su contenedor. En el caso de los ejemplos de los fluidos newtonianos comunes, también está el aire, el agua, la gasolina, el vino y algunos aceites minerales. En el caso de los fluidos no newtonianos, tenemos que un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Las principales características de este tipo de fluidos que hacen que sean unos materiales tan interesantes son que cuando está en reposo se comporta como un fluido pero aumenta su viscosidad. Cuando se le somete a fuerzas de estrés, dicho de otra forma, cuando se golpea un fluido no newtoniano, la fuerza entrante hace que los átomos del mismo se reorganicen y aumenten su viscosidad. Puede llegar a comportarse temporalmente como un sólido, es decir, si introducimos o extraemos un objeto lentamente en un fluido no newtoniano, podremos atravesarlo sin dificultad, pero si el objeto intenta entrar en el fluido o salir de él con una velocidad relativamente alta, el fluido se comportará como un sólido. A mayor fuerza aplicada, mayor viscosidad. Este efecto suele durar solo mientras la fuerza es aplicada. Un fluido no newtoniano es aquel que no tiene una viscosidad definida y constante, al contrario que los fluidos convencionales que siguen la mecánica newtoniana. En los fluidos newtonianos, la viscosidad puede describirse en función de la temperatura y la presión sin que intervengan otras fuerzas. Algunos ejemplos básicos de los fluidos no newtonianos son la pintura, los barnices, las soluciones de polímeros, las mermeladas y jaleas, la mayonesa, la manteca, el dulce de leche, la miel, las melazas, las salsas, las soluciones con arcillas y jabón, y el último ejemplo podría ser la sangre humana. La densidad podemos definirla como la cantidad de masa que tiene por unidad de volumen el objeto, pues incluso teniendo un mismo espacio ocupado, tienen distinta cantidad de masa, haciendo uno más denso que el otro. La fórmula para obtener esta magnitud será densidad igual a masa sobre volumen. En esta imagen es un claro ejemplo de la densidad dentro de los líquidos. Hasta abajo podemos observar que está un líquido más denso que el de los demás, y hasta arriba sería el más ligero. En el caso de los sólidos, que es un claro ejemplo de lo que es densidad, en este caso se muestra la cantidad de partículas que existen en una unidad de volumen. Las partículas son representadas con bolas verdes y azules, y la unidad de volumen sería todo el cubo en general. La densidad en los gases actúa de la misma manera que en otros estados de la materia. Dependiendo de la cantidad de moléculas de gas que estén en un determinado espacio, un ejemplo sería un globo. Mientras más se infle, las moléculas tienen más espacio para esparcirse, haciéndolo menos denso y viceversa. En el plasma pasa algo curioso, pues la densidad actúa de diferente manera, pues si bien sigue midiéndose por la cantidad de partículas en una unidad de volumen, en este caso las partículas de gas están ionizadas. En los fluidos no newtonianos podemos tratarlo como la densidad en líquidos, pues sus partículas están dispersas en toda la superficie donde se encuentra. Pero si se le suma una fuerza a este fluido, las moléculas se unirán bajo presión, haciéndolo más denso aún. La densidad de los superfluidos es también muy baja, pues en la ausencia de la viscosidad, las moléculas están esparcidas en todo el líquido. Hay un espacio más grande entre molécula a molécula. La viscosidad podrá también depender de la temperatura, pues cuando ésta aumenta, normalmente el cuerpo viscoso se vuelve más líquido, pues las partículas de la fuerza viscosa son superadas por la velocidad de las partículas de energía cinética. La viscosidad es una característica en los fluidos refiriéndose al grado de fricción interna entre la fuerza que aplica el fluido para que éste se mueva y la oposición natural que presenta éste al movimiento. Es por eso que no se presenta como un líquido en concreto, sino que más espeso por la fricción de esas dos paredes. La viscosidad de los gases será proporcional a la raíz cuadrada de su temperatura, pues se define como la resistencia del flujo, y cuando la temperatura sea alta, sus moléculas chocan unas a otras. Para el fluido no newtoniano, la viscosidad no es un valor constante ni definido, pues varía en torno a la temperatura y a la tensión que se le aplica. Algo de lo que se caracteriza el superfluido es que es un estado en el que el flujo de la materia va sin complicaciones, es decir, que tiene una magnitud
igual a 0 de viscosidad. En la naturaleza encontramos eventos que aparentemente no tienen explicación, pero que se encuentran relacionados de forma directa con las características o propiedades de los materiales. Uno de estos eventos es la tensión superficial. Situaciones como las que vemos en la imagen, donde el insecto reposa en el agua, o la película de jabón que se forma dentro de un aro, son ejemplos de tensión superficial. El experimento que más ilustra el fenómeno de la tensión superficial es el del clip sobre la superficie del agua. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo, al depositar cuidadosamente el clip, este no se hunde. Pero ¿cuál es la razón por la cual sucede esto? Para ello, explicaremos cómo se encuentran organizadas las moléculas de agua en estado líquido y qué fuerzas actúan sobre ellas. Dentro de un líquido, alrededor de una molécula, actúan atracciones simétricas, pero en la superficie, una molécula se encuentra solo parcialmente rodeada por moléculas y, en consecuencia, es atraída hacia adentro del líquido por las moléculas que la rodean. Una molécula en el interior del líquido experimenta fuerzas atractivas, debidas estas a sus vecinas, lo cual hace disminuir su energía potencial. Por lo tanto, su fuerza neta es 0. En cambio, una molécula en la superficie no tiene tantas vecinas y su energía potencial no es tan baja. Las moléculas que se encuentran debajo de ellas ejercen una fuerza de atracción, haciendo que la superficie del líquido se contraiga y se resista a estirarse o a romperse. Las moléculas de la superficie, cuando ocurre esto, disminuyen el área y la energía potencial, produciendo la tensión superficial. Si un insecto reposa sobre el agua, la superficie de ésta actuará como una membrana elástica sometida a tensión. Se formará una pequeña depresión en la superficie y las fuerzas moleculares a lo largo de la depresión actuarán con cierto ángulo respecto a su horizontal. Los componentes verticales de estas fuerzas equilibran el peso del insecto y éste flotará en la superficie. Termodinámicamente, la tensión superficial es un fenómeno de superficie y es la tendencia de un líquido a disminuir su superficie hasta que su energía potencial es mínima, condición necesaria para que el equilibrio sea estable. La tensión superficial es responsable de la resistencia que un líquido presenta a la penetración, de la tendencia a la forma esférica de las gotas, del ascenso de los líquidos en los tubos capilares y de la flotación de objetos u organismos en su superficie.